22 minutos, gran interés y revuelo, discusión, polémica ha causado esta noticia de que la palabra ganarse, en el sentido de ponerse, ubicarse, situarse en un lugar, y muy usada también en el sur de nuestro país sobre todo, había sido aceptada por la RAE, la Real Academia Española. ¿Es realmente así? Bueno, se lo vamos a preguntar a Carlos González, miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Muchas gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación para poder discutir un poquito de este tema. Primero, cuando uno habla de la Academia Chilena de la Lengua, ¿quiénes la componen? ¿Cómo se forma para darle validez también al tema del lenguaje? Muy buenos días, Humberto. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la Academia Chilena de la Lengua es una institución chilena de más de 130 años que está conformada por intelectuales, académicos, personas chilenas preocupadas por la difusión del uso del español en Chile y de la literatura también chilena. Se encarga esencialmente de estudiar el español, como se habla en Chile, de crear diccionarios, por ejemplo, de crear gramáticas que describan la forma de hablar nuestra y también de promocionar nuestra literatura. O sea, si tú ves un qué, por ejemplo, tan habitual ahora en las redes sociales que se escribe con K, de urticaria, ¿no? De hecho, todo lo te acostumbras ya y se va unas partes de... Antes decían vosotros, hoy día no hablamos así. Claro, de hecho, todo lo contrario. Parte importante de la labor de la academia y de las academias de la lengua que existen en diferentes partes de América, claro, y España también, por supuesto, la RAE, es mostrar que existen diferentes formas de expresarse y que algunas son mucho más acomodadas a diferentes situaciones. Y, por ejemplo, el uso de la K, por ejemplo, en un tweet, en WhatsApp, por ejemplo, son cuestiones a las que son propias de ese medio. Y lo interesante para nosotros es estudiar de qué manera se dan, cómo se comunica la gente usándola y no sancionar su uso bueno o malo. Ahora, respecto a eso, la RAE, siempre antes era como un símbolo de excusa la RAE, Claro. ¿no? Está la RAE, eso es como se tomaba por cierto. ¿Qué tanta importancia tiene la RAE, la Real Academia Española, a nivel continental respecto a eso? A que si la RAE dice, bueno, ganarse es un chilenismo y está aceptado como tal, nos quedamos con eso. Claro. En realidad es que la RAE o cualquiera de las academias de la lengua nunca se ha arrogado a sí misma desde hace mucho tiempo, mejor dicho, no se ha arrogado la función de ser una especie de policía del lenguaje. No es esa su función. Lo que le interesa a las academias es describir cómo habla realmente la gente. Y justamente en este caso de ganarse, lo que ha sucedido es que una persona hizo un comentario por Twitter, le hizo por Twitter una pregunta específica a la RAE, que informó que efectivamente la palabra ganarse, con el sentido de ubicarse en un lugar, está registrada como un caso del uso de ese verbo en Chile desde hace más de 8 años, y mucho más Claro, lo que tiempo pasa que es que ganarse se tiende muchas veces, Chile es un país clasista, probablemente Claro. ahí venga esta discusión, y ganarse se tiende a linkear a lo ordinario, a lo masivo, a lo Así popular. Claro, porque si alguien dice bacán, por ejemplo, que también está aceptado por la RAE, Exactamente. bueno, nadie reclama, pero aquí ganarse al parecer tiene otra connotación y sí habla de probablemente una estratificación social que se quiere hacer del tema o incluso socializar el lenguaje, ¿no? O estratificarlo de esa manera. ¿Cómo lo ven Tienes toda la ustedes? razón. ¿Qué te pasa con esto de aceptar ganarse como tal? Porque, claro, probablemente al ser aceptado se masifique aún más el uso de esta palabra. Nos hace bien, nos hace mal, da lo mismo. Bueno, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, y uno lo puede ver si ve la entrada en el diccionario de americanismo, que es justamente donde sale la palabra ganarse registrada, es que luego de la definición aparece una sigla que dice pop y que significa que es de uso popular. Y en este sentido quiere decir que se usa coloquialmente y que no está aconsejado su uso en un medio formal, por ejemplo, o en una instancia formal de comunicación. Claro, si uno escribe una carta o qué Exacto. sé yo, un currículum o quiere postular a un trabajo o conversar, es distinto decir Exacto. ganarse en esa instancia que aplicarlo en el día a día, en una conversación De casual. la misma manera en que bacán, por ejemplo, tampoco sería muy aceptado o muy bien visto, por ejemplo, en una instancia extremadamente formal de comunicación. O por poner un caso parecido, por ejemplo, la palabra huevón, por ejemplo, Claro. aparece no solamente en un diccionario de americanismo, sino que aparece también en el diccionario de la lengua española que compendia toda la habla española. Pero no es difuso eso, Carlos, Pero- te lo pregunto, porque sí. si uno usa la palabra ganarse, Sí. o lo que tú dices, bacán, en una conversación laboral, o en, qué sé yo, en un formato un poco más formal, ¿quién define eso? Si la RAE ya lo dijo, la RAE dijo está aceptado, o el pop, el uso popular, Claro. también nos da a entender que es para una situación más Justamente, esas son las, entre comillas, advertencias que los diccionarios nos muestran que tenemos que tener en cuenta. Si, por ejemplo, como te decía, la palabra huevón aparece en el diccionario de la lengua española, pero aparece además con la sigla de que se trata de
un uso vulgar, por ejemplo. Eso no quiere decir... ¿Por qué aparece en el diccionario? Porque está pensado para que una persona que nunca ha oído esa palabra, que viene de otro dialecto, por ejemplo, o que viene de otra lengua y lo escucha en Chile, sepa qué significa, pueda ir a ver ese significado. Y aparece registrado que se trata de un uso vulgar, por ejemplo, para que le digan, bueno, no lo puedes usar en cualquier circunstancia. ¿Te sorprendió el ganarse? No, de hecho, el ganarse es interesante porque pareciera ser muy nuevo, pero en realidad es un uso tremendamente antiguo. Por ejemplo, el primer diccionario de chilenismo que apareció en Chile en 1875, ya lo usaba, que de un autor con un nombre muy particular que se llamaba Zorobabel Rodríguez, ya muestra el uso de ganarse con exactamente el mismo sentido que tenemos hoy en día. Y de hecho ni siquiera se trata de un chilenismo. Por ejemplo, en el Martín Fierro, que es una de las obras mayores de la literatura argentina, también aparece la palabra ganarse exactamente con el mismo sentido del usado en Chile. Es decir, es una palabra que tiene más de 150 años y probablemente muchísimo más tiempo de uso, con exactamente el mismo sentido que le atribuimos hoy en día en Chile. Siempre con un uso popular, siempre asociado con el habla rural, por ejemplo, que luego muy fácilmente se traslada al habla urbana pobre, al habla que está más desprestigiada generalmente, pero que no tienen nada de malo de por sí, sino que simplemente, como tú decías muy bien hace un rato, lo asociamos con la gente con menor educación, pero la palabra en sí no tiene nada de malo. Bueno, una palabra masificada, ahí lo ve en pantalla, gánate aquí, ganarse, en fin, aceptada como un chilenismo por la Real Academia Española. Queremos agradecer a Carlos González, miembro de la Academia Chilena de la Lengua, por acompañarnos y aclararnos un poquito más estos temas. Buenos días. Gracias, Humberto. Nosotros nos vamos a ir